chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos, bueno, ya la vez pasada les iniciamos una nueva parte de la lectura de nuestro libro, pero entonces hoy hacemos continuación a nuestro capítulo, como siempre lo hacemos en la segunda oportunidad, acompañados de alguien que espero que nos acompañe hoy. Uy, por ahí vi un pelo amarillo. ¡Hola! Hola, Mr. Watson. ¿Qué hubo, profe? ¿Cómo ha estado, jovencito? No, re bien, profe. Muy animado y con muchas ganas de escuchar las nuevas aventuras que nos deparan hoy con ¿Cierto? este super misionero. Súper misionero. Entonces, el capítulo anterior se llamó Audiencia Real. ¿Te acuerdas que terminó en que el rey dijo, no quiero verlos y tenían que irse? Uy, sí, profe, qué suspenso. Yo no he hecho otra cosa sino pensar en qué será de la vida de estos muchachos. Pero bueno, hoy el capítulo se llama Aumenta el número de cristianos. Entonces vamos a leerlo, ¿listo? Una buena aquí frase. y ustedes allá. Bueno, vamos a empezar. Cuando llegaron a Rangún, el 18 de febrero de 1820, Adoniran tenía muy claro lo que debía hacer. Él y Anne abandonarían Birmania lo antes posible y se establecerían en una nueva obra misionera en un lugar distinto. Chittagong podría ser un lugar adecuado, sobre todo si tenían en cuenta que el único misionero que trabajaba con la población birmana había sido asesinado. En la incipiente iglesia que dicho misionero había establecido carecía ahora de un líder. Adoniran estaba triste. El pensar que debía marcharse de Rangún, pero sabía que era lo mejor para sus tres creyentes birmanos. La decisión que había tomado el rey Badiwau de darle la espalda al cristianismo ponía en serio peligro la vida de cualquier persona que tuviera contacto con los misioneros. ¡Wow! Tremendo. Ya no era un lugar seguro Birmania. Ya no era un lugar seguro y les iba a tocar irse. A los pocos días de regresar a Ava, Adoniran expuso su plan a aquel pequeño grupo de cristianos birmanos. Esperaba que estos se sintieran liberados al no tener que tratar con extranjeros durante aquella etapa de oposición real, pero no fue así. No nos dejen todavía, suplicó Maung Bawai. De nada serviría si me quedara, respondió con tristeza Adoniran, recordando cómo había enseñado a Mauk a leer y a escribir, cuando disfrutaba de estudiar la Biblia con él. No podemos abrir el Sayat, ahora que todos saben que no contamos con el favor del rey. Ningún birmano se acercaría para indagar sobre el cristianismo. Es mejor que Anne y yo nos marchemos y que regresemos cuando cambien las circunstancias. De este modo evitaremos que sus vidas corran peligro por causa de nuestra amistad. No, insistió Maú, quédense hasta cuando haya 8 o 10 cristianos y hayan preparado a uno de nosotros para que sea líder. Entonces, por favor, pueden marcharse. Muy sensato, profe, eso es muy sensato lo que él dice. De esta forma no nos preocuparemos si se tienen que marchar, porque la religión que predican se propagaría sola, ni siquiera el mismo rey podría detenerla. Pero si ustedes parten ahora, ¿qué ocurrirá si alguien quiere unirse a nuestra religión? Yo no podré bautizarlo. ¿Qué haríamos en ese caso? A pesar de que el razonamiento conmovió a Adoniran, no se dejó persuadir. Acababa de regresar de Ava, donde había visto al rey con sus propios ojos y comprobado el poder que ejercía sobre el pueblo, pero no podía desechar la petición de Maú, sin antes prometer considerarla. Mientras Adoniran meditaba su decisión, los 3 creyentes birmanos no perdieron el tiempo y hablaron de su fe con aquellos a quienes pudieron pensar. Al domingo siguiente, cada uno de ellos trajo a la iglesia un hombre dispuesto a considerar la religión de los extranjeros. Wow. Y aunque ninguno de los visitantes se convirtió, su presencia, no obstante, fue de gran ánimo para Adoniran. Aquellos hombres se habían atrevido a entrar a la casa de la misión para asistir a un servicio religioso y le habían hecho varias preguntas importantes. Su presencia tuvo el efecto deseado. Anne y Adoniran decidieron que no podían marcharse y abandonar la pequeña iglesia de Rangún. Tremendo. Incluso
si su permanencia ponía en peligro la seguridad de los cristianos birmanos. Cambian mucho de decisión, profe. Es que es difícil, imagínense, pónganse un momentico en su lugar, estar amenazados por ser cristianos en un lugar y no solamente les preocupaban a ellos sus vidas, creo que a ellos realmente les preocupaban era que esos nuevos amigos que hicieran corrieran peligro. Entonces no era una decisión así como tan sencilla. Sí, ¿qué harían nuestros chicos, profe? ¿Qué haríamos nosotros en una decisión así? ¿Será que dirán sí, no? Me sí, quedo no, como misionero, sí, no, me sí, voy. No, sí, no. No obstante, el reducido grupo de creyentes que había en Chittagong seguía necesitando un líder movido por el cual determinaron que fuera James Coleman y su esposa, quienes se mueran allá. En Chittagong podrían ayudar a una iglesia que luchaba por sobrevivir. Así como también podrían ofrecer un refugio seguro a los Hodgson y a los cristianos birmanos, en el caso que las circunstancias en Rangún empeoraran. Hacia finales de marzo, Adoniram y Ann eran una vez más los únicos misioneros en Rangún. Sin embargo, en esta ocasión estaban acompañados por 3 convertidos birmanos que se mantenían muy activos. Poco después se convirtieron 2 hombres ricos que también querían ser bautizados. ¿Ricos, profe? Sí, o sea que tenían dinero. Ah, claro, tenían platica. Un tercero, Mauk, estaba muy próximo a aceptar el evangelio, pero acabó echándose atrás por miedo. Mauk Shawau Gong era un respetado erudito budista, cuya conversión habría generado una gran alarma entre los líderes religiosos de Rangún. Adoniram no tenía duda que si se convertía al cristianismo sería asesinado de inmediato. ¿Budista? Sí. ¿Era budista? Budista es una de las muchas religiones que hay en el mundo. Ah, budista. Bu con B. Yo decía, ¿era que es un deportista de alguna cosa, profe? No, budista. Ah, de Buda. De Buda, sí señor. Bueno, sigamos leyendo. El grupo de convertidos y la gente se interesaba. Iba en aumento. Algo que sorprendió al mismo Adoniram, quien había regresado de Ava convencido de que su labor misionera en Birmania había tocado a su fin. No podía pedir más, excepto una cosa. ¿Qué cosa? La salud de Ann se deterioraría día tras día. Sabía que su esposa necesitaba consultar un médico y el más cercano se encontraba en Calcuta, India. Adoniram compró 2 pasajes en el primer barco que encontró a destino de aquella ciudad en India. Ann estaba demasiado enferma para viajar sola, por lo cual a pesar de sus reservas y dejar el trabajo misionero, especialmente ahora que todo marchaba tan bien, no dudó en acompañarla. Antes que ambos partieran, Adoniram bautizó a los últimos convertidos de Mauk, el erudito bautista y Meat Lai, la primera mujer. Los bautismos tuvieron lugar al anochecer en un tranquilo estanque situado en el exterior del recinto misionero. Mientras bautizaban, Adoniram no pudo evitar pensar si lo volvería a ver otra vez con vida. Suponía que los dirigentes religiosos gubernamentales matarían a Mauk y darían alguna trampa para asesinarlo, a menos que todos los birmanos siguieran su ejemplo. El 19 de julio de 1820, los Hodgson abandonaron Rangún. Aquella era la primera vez que Ann salía de Birmania desde la llegada hacía ya 7 años. Wow. Tanto ella como Adoniram habían trabajado intensamente durante todo aquel tiempo y ante ellos estaba el fruto de tanto esfuerzo. Los 10 cristianos birmanos que se habían dado cita en el muelle para despedirlos. Adoniram desconocía el futuro de aquel grupo, pero pidió a Dios que Mauk no se hubiera equivocado y que aquella pequeña iglesia no fuese destruida, ni siquiera por el más obstinado de los reyes. 10 personas, profe. 10 cristianos después de 7 años. Después de 7 años. Yo creo que uno se rinde como más fácil de las cosas, ¿cierto? A veces cuando las cosas no nos salen tan fácil, de pronto nos rendimos rápido. Dice, no. O no entendemos, ay, es que yo no entiendo matemáticas, ay, es que yo no entiendo inglés. ¿Ya para qué? Échale tierrita. Pero mira, ellos estuvieron ahí 7 años. Por amor al Señor. Así es. Los vientos de la bahía de Bengala fueron favorables, circunstancia que permitió que el capitán redujera el viaje en varios días entre Rangún y Calcuta, en la que solía emplearse un mes. Una vez en Calcuta, Adoniram no perdió un solo instante en poner a su esposa bajo el cuidado del mejor médico de la ciudad, el Dr. Chambers,
quien diagnosticó una enfermedad del hígado causada por el calor y las deficiencias alimenticias experimentadas en Rangún. El galeano también recomendó el regreso de Anne a los Estados Unidos para un periodo de descanso, algo a lo cual ella se negó rotundamente, argumentando que en su lugar estaba en Birmania junto a su esposo. Pero, profe, ¿y si se muere? Pues vamos a ver qué decisión toman ellos. Transcurridos 3 meses, Anne se recuperó lo suficiente para regresar a Rangún. Desafortunadamente, el viaje de regreso distió mucho de ser igual al placentero del traslado de Calcuta. El barco estaba infestado de escorpiones y tuvo que hacer frente a las peores tormentas de rayos que Adoniram había visto. Fueron 6 semanas penosas, pero finalmente llegaron a Rangún. Adoniram y Anne, entrelazado sus manos en la cubierta del barco, al pasar una vez frente a las aguas doradas de la Padoga, para bien o para mal, habían vuelto a su hogar. Todos los cristianos birmanos, incluido Maú, les guardaban en el muelle. Finalizados los trámites aduaneros, el grupo se dirigió a la casa de la misión, donde Adoniram y Anne se pusieron al corriente de todo lo acontecido durante su ausencia. La noticia más relevante era que Midab Men, el antiguo virrey de Rangún, había regresado para ejercer el mismo cargo oficial. Era una noticia maravillosa, sobre todo para Anne, quien había disfrutado de una buena amistad con la virreina. O sea, los reyes anteriores regresaron. Milagro del Señor. Imagínense. El virrey recibió la noticia de la conversión de Maú a través de unos delatores, quienes confiaban que la muerte del traidor sirviera de escarmiento a quienes pretendieran seguir sus pasos. Pero lejos de ordenar la muerte de este hombre, el virrey se encogió de hombros y dijo a sus delatores que no quería volver a escuchar nada más sobre aquel asunto. El ex erudito budista no solo permanecía vivo, sino que además demostraba un enorme entusiasmo por la nueva fe que había abrazado. Sin embargo, también había algunas noticias preocupantes. El rey Bagdiyawau había declarado la guerra al vecino reino de Siam, la actual Tailandia. Rangún había sido testigo del paso de los 30.000 soldados que fueron enviados a la frontera. Nadie podía predecir cuánto y en qué circunstancias llegaría al final de aquella guerra. Por lo tanto, todos debían esperar pacientes el desenlace. Pero a pesar de la guerra fronteriza, los Hodgson estaban más preocupados que nunca. La pequeña iglesia de 10 miembros implicaba preparar estudios bíblicos, clases de alfabetización para niñas y mujeres, y labor permanente de traducir la Biblia en birmano. Difícil. Mucho trabajo. Poco después de su regreso a Calcuta, Adoniram recibió más noticias positivas. Esta vez tenían que ver con Maú, el primer birmano que había escuchado hablar de la existencia de un Dios eterno. Poco después de visitar la casa de la misión, fue trasladado a cientos de kilómetros de distancia para desempeñar un cargo gubernamental. Pero había regresado a Rangún y vino a verle. Mauk le explicó que había leído todo el material impreso que había dado hasta sabérselo de memoria y aceptar su contenido. Él también quería formar parte de la iglesia. Adoniram exultaba de alegría. Las semillas del evangelio que habían plantado en los corazones del pueblo birmano comenzaban a germinar. La traducción de la Biblia era ahora más importante que nunca. Claro. En julio de 1821 completó la traducción de los 4 evangelios y las cartas de San Juan. A continuación emprendió la traducción del libro de los Hechos, pero vez tras vez la enfermedad se interpuso en su camino. Primero fue el cólera, más tarde la serie de enfermedades tropicales y para colmo Anne volvía a estar enferma, tan enferma que el propio Adoniram temía por su vida. ¿Podía morir, profe? Parecía que sí. No existe duda que debía viajar a los Estados Unidos para recibir la atención médica adecuada. Enalcham, hermano menor de Adoniram, era cirujano en Boston y podría ocuparse de su cuñada. Anne no puso objeción alguna a esta ocasión y viajó en el primer barco disponible con destino a Calcuta. Una vez allá, tomaría una segunda embarcación que la llevaría hasta Boston. El corazón de Adoniram quedó desgarrado por la marcha de su esposa. En una de sus cartas comparaba el dolor que sentía con el de la amputación de un brazo. No, profe, ¿y se iba a ir enferma en ese viaje por barco? Imagínate.
Tendrían que pasar por lo menos 2 años hasta cuando pudiera volver a verla, No. en caso de que ella se recuperara lo suficiente como para poder trasladarse de regreso. Adoniram trabajó solo hasta diciembre de 1821, momento en el que llegó a Rangún otra familia de misioneros, Jonathan Hope Price, enviados por la misión bautista americana. Jonathan era médico y Adoniram le recibió con los brazos abiertos. Y ahí sí llega el médico, bro. El Dr. Price era alto y su complexión delgada y tenía el cabello rubio, Como yo. como tú, casi blanco. Los birmanos, presos de la curiosidad, se reunían en torno a la casa de la misión para verla. El Dr. Price, quien no tenía un pelo de timidez, se reía mientras los birmanos le tocaban el cabello para comprobar si se trataba de una peluca. Así como que te hicieran así. Y bro, a mí me dicen que si tengo peluca. ¿Y tienes peluca? Es que si mi pelo es de lana, pero mentira. En unas pocas semanas, aquel estadounidense que trataba de hablar el idioma local mientras se ocupaba de las necesidades médicas de la gente, se convirtió en una celebridad en Rangún. Una de sus prácticas preferidas era la extirpación de cataratas. Uy, ¿la extirpación de quién, bro? De cataratas, ahí nos explica. O sea que se llevaban las cataratas de allá del agua. No, es una enfermedad de los ojos. Aquí dice, es una especie de tejido blanquecino, como algo blanquito que va saliendo en el ojo hasta que lo cubre en ocasiones. Uf. Y entonces la gente se queda ciega. Eso pasa mucho en la gente mayor. Nadie en Birmania sabía hacerlo y pronto la gente viajaba cientos de kilómetros para que el Dr. Price operara sus ojos. La esposa de Jonathan Price no corrió la misma suerte. A pesar de todos los cuidados médicos que le dispensó su marido, Hope murió de disentería. No. 6 semanas después de su llegada a Rangún, su cuerpo recibió sepultura junto al del pequeño Roger Hodgson en la sombra de un árbol de la casa misionera de los esposos Hope, que había visto Anne en Calcuta durante un viaje que regresó a los Estados Unidos. Decidieron volver a Rangún con la imprenta para apoyar a Adoniram. 6 meses después, el Dr. Price recibió la orden de presentarse ante el rey Badiyahu de Ava. Adoniram detestaba tener que abandonar Rangún, pero no veía otra alternativa que acompañarlo. Jonathan Price no dominaba el idioma birmano lo suficiente como para presentarse solo ante el rey. El más mínimo desliz de su hablar podría desembocar que le cortaran la cabeza. Uy, no, bro. Pierde la cabeza por hablar mal. Claro, tenía que hablar bien el idioma porque qué tal que estuviera diciendo algo malo, entonces tenía que tener un traductor. Pero Adoniram muy considerado. Así es. Hacia finales del mes de octubre, los 2 misioneros llegaron a Ava para su audiencia con el rey. Adoniram hizo de intérprete y todo salió bien. El monarca quería saber todo lo posible acerca de las operaciones de cataratas que realizaba el Dr. Price. Cuando terminó todas sus preguntas, ordenó que estos permanecieran en Ava, por si necesitaban sus servicios. Adoniram se sintió consternado al escuchar la orden real. Regresar a Rangún en contra de los deseos explícitos del rey era imposible. Claro. Pero por otro lado, nadie sabía cuánto tiempo tendrían que permanecer allí. Lo único que podía hacer era agradecer que los esposos Hope estaban en Rangún para cuidar de los nuevos cristianos. Adoniram intentó sacar la mayor provecho posible a su prolongada estancia en Ava, aunque tenía un poco de temor a causa de la proximidad con el rey. Habló con muchos birmanos del cristianismo, incluso con el mismo hermano del rey, el príncipe Monk, quien había sobrevivido milagrosamente a las matanzas que tuvieron lugar cuando su hermano asumió el poder. Adoniram estaba sorprendido por las palabras de ánimo que recibía de algunos miembros de la familia real acerca de su trabajo misionero. La princesa Sarawati, la hermana menor del rey, le dio a entender que el monarca estaba considerando la posibilidad de otorgarle un terreno para que construyera el Koyong, término birmano para designar a una casa sagrada. Todo esto era motivo de alegría. Ava era una ciudad importante que contaba con una población de 600,000 habitantes. Si el rey le reconocía finalmente como hombre santo, Adoniram podría predicar y enseñar en plena libertad en Ava y en cualquier lugar del país. Paralelamente, la excelente reputación de la que disfrutaba el Dr. Price iba en aumento.
Las operaciones de catarata, sin embargo, no estaban exentas de riesgos. En una ocasión se desvió el bisturí en su paciente, una mujer que quedó ciega como consecuencia. El doctor Price estaba tan asustado por lo ocurrido que para poder cuidarla, la tomó por esposa allí mismo. Adoniran estaba horrorizado. Su compañero se había casado con una mujer budista, sin tan siquiera consultarle. Y para empeorar las cosas, Adoniran recibió noticias de que James Coleman, quien había ido a vivir a Chittagong para evangelizar a los birmanos, había muerto. Y por si todo esto no fuera suficiente, ya había transcurrido más de 8 meses sin tener noticia alguna de su amada esposa Anne. Muy loco el doctor, profe. Imagínate. Adoniran anhelaba volver a la pequeña iglesia de Rangún, pero no podía marcharse de Ava sin el permiso del rey. Su única esperanza era que no se demoraría mucho en permitirle regresar. Tremendo, profe. Imagínate todo lo que pasó. En un momentico, en unas hojitas. En unas hojitas. Terrible, profe. Sí, y ya estamos, cerquita al final del libro, pero hemos decidido dividirlo cada capítulo en 3 partes, mi querido Watson. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, profe? Porque eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión lectora, porque no solamente estamos animados por leer estas historias misioneras tan impactantes, que cada año vamos a encontrar nuevas historias muy chéveres de leer para aprender todo lo que Dios hace a través de la vida de los misioneros, sino que acordémonos que esto es nuestro plan lector, que quiere decir que nos debe ayudar a fomentar la lectura, la comprensión de lectura, o sea, poder entender lo que estoy leyendo. Claro, bro. Y a veces yo puedo leer un capítulo muy rápido y no entender mucho. Entonces, cuando lo leemos más de 3 veces, ya notamos otros detalles, encontramos nuevas cosas que tal vez pasamos por alto, leemos mucho mejor, pronunciamos mucho mejor. Entonces por eso los capítulos los dividimos en 3 partes. ¿Qué te parece? Qué bueno, profe. Yo estoy muy feliz por eso, porque quiere decir que entonces nos vamos a demorar un poquitico más en terminar. Sí, vamos a disfrutarlo un poquito más, porque es un muy buen libro. Entonces ya casi se nos acaba este añito escolar. Entonces hay que aprovechar muy bien la lectura. Profe, y es que yo no sé, a este Adoniran le han pasado muchas cosas, pero la verdad, sí, profe, yo digo que él es como un héroe que el Señor nos dio. A mí me gustaría ser como Adoniran. Es un héroe de la fe, definitivamente, un gran misionero, y así hay muchas historias de hombres misioneros que han dejado todo por escuchar la voz de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de todo. Entonces recordemos que hacer la voluntad de Dios es buena, siempre es muy buena para todos, pero también en esos momentos de seguir la voluntad de Dios no siempre todo es tan fácil, ¿no? Así es. No todo es tan sencillo. Entonces eso nos deja una gran lección con este hombre, que lo que realmente vale la pena, lo que realmente es importante, lo que viene de Dios tiene un precio. Y nosotros debemos estar dispuestos a cumplir y a pagar ese precio. Profe, usted es muy sabionda. Bueno, querido Watson, nos despedimos de los chicos por esta vez. Chao, chicos. Y nos veremos en un nuevo capítulo en algunas semanitas. Así es, chicos, un abrazo. Los quiero mucho. Y no he sabido de ellos. ¿Será que me dejan un saludito? Uy, sí, es que nuestro amiguito no sabe mucho de ustedes hace ratico, entonces los que quieran pueden dejar un comentario debajo del video saludando a Watson. Y bueno, de paso el próximo video podría saludar a estos chicos que te den saludo. Así es, a cada uno de ellos me comprometo a saludarlos. Sí. Entonces nos despedimos. Chao chicos, los queremos mucho.